Para comenzar, quiero leerte este versículo que encontraremos en Job, capítulo 42, verso 5. Si tienes tu Biblia física, ábrela. Si tienes la digital, enciéndela. No enciendas la física porque aquí después humo. Complicado. Dice la palabra de Dios: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Ese es uno de mis versículos favoritos porque nos habla acerca de lo que es conocer el carácter de Dios, saber un poco más acerca de quién es Él, cuál es su corazón. Y le hemos puesto como título al mensaje de hoy: en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Pero antes de comenzar, ¿qué tal si oramos? ¿Les parece? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana hermosa que nos has regalado, Señor, por el aliento de vida, Padre, por la oportunidad de estar reunidos aquí libremente, Señor, a la luz de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, para poder escuchar y ver el futuro que tienes preparado para cada uno, Señor. Declaro en el nombre de Jesús que no hay corazón duro, sino que hay corazones tiernos de carne, listos para recibir su palabra, Padre, que transforma y cambia vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén, amén. Para comenzar, quiero hacerte una preguntita. Existen dos preguntas que cuando te las hacen por teléfono, te las mandan por chat, hace temblar hasta el más valiente de los valientes. Nos hace, Dios mío, subir y bajar santos, como se dice. Y son las siguientes. La primera es cuando te mandan un chat que dicen: ¿podemos hablar? Uy. Pero la segunda es peor que la anterior. Primero la buena o la mala noticia. Ninguna conversación que comienza con esas dos preguntas o con la mezcla de las dos termina siendo una conversación agradable. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y si te lo está mandando el enamorado o la enamorada, tu esposo o tu esposa, peor aún. ¿Sí o no? Uy. Si yo veo ahí en el chat, dice que Jamie Herrera, y dice allá abajito, dice que podemos hablar. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! No, mentira, Jamie no es así, Jamie no es así. Pero bueno, hay un estudio realizado por la doctora Angela Legg, un estudio de doctorado en la psicología de la Universidad de California en Riverside, que nos arroja lo siguiente. Cuando se le realizó a un grupo de personas controlado, primero la buena o la mala noticia, tanto si recibes esa pregunta o como si la realizas, primero la buena o la mala noticia, reflejó lo siguiente, súper interesante: 75% quiso recibir primero la mala noticia. En el caso de la persona que recibe esa pregunta, primero la buena o la mala noticia. Mientras que entre un 65 a 70% quiso dar las buenas noticias primero. Curioso eso, ¿verdad? Eso nos lleva a una conclusión. Casi todos prefieren recibir las malas noticias primero, porque así podemos pasar rapidito de lo malo y entrar a lo bueno, ¿no? Y casi nadie quiere ser portador de malas noticias. A nadie le gusta darle malas noticias a los demás. Entonces, y cuando estaba yo leyendo este estudio, no pude evitar en pensar en el siguiente meme, en el que Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros. Pero creo que a mí me está confundiendo con Batman. Es que a veces nos sentimos así, a veces sentimos de que Dios les da sus más cruentas y duras batallas a sus mejores guerreros. Pero ¿por qué yo, Dios? Ya no aguanto más. Así, igualito, igualito. Hoy quiero contarte un poquito acerca de una persona
un personaje que me encanta en la palabra de Dios, que ciertamente la pasó mal, mal, mal. Y en medio de todo eso, pudo aprender una lección valiosísima que a veces dejamos por sentado. Hoy quiero hablarte acerca de Job, de la vida de Job. Hoy vamos a hacer algo inédito, algo increíble. Hoy vamos a ver toda la historia de Job, desde el capítulo 1 hasta el 42. Así que, Jamie, tráncame la puerta, que aquí nadie sale hasta que terminamos todo el libro de Job. No, mentira, sí vamos a ver la historia completa, pero van a ver de que realmente sí se puede ver entera y es realmente interesante. Pero para darte un resumen a mis amados generación Z o Alfa que pueden estar aquí presentes, que me digan, pastor, mucho texto, dígame ya cómo es la cosa. El resumen de la historia de Job es sencillamente esto. Es una comparación entre teología y experiencia. Teología versus experiencia. En otras palabras, ¿será que la experiencia de Job va por encima de su conocimiento de Dios o va por encima su experiencia? ¿Será que lo que conoce Job de manera teológica de Dios es más importante que lo que ha experimentado de Dios? Es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Y si lo traemos a tierra, esa pregunta es sencillamente, ¿por qué cosas malas le pasan a gente buena? ¿Por qué sucede eso? ¿Será que Dios estará con Job tanto en las buenas como en las malas? Vamos a ver eso esta mañana. Voy a darte contexto de cómo se va dando todos los sucesos del libro de Job. Imagínate por un momento, está la corte celestial reunida, está Dios con sus ángeles, arcángeles, todos ahí reunidos. Y hay uno en específico que se levanta y le hace una pregunta a Dios. El acusador, Satanás, le pregunta al Señor, le dice a Dios que él ha recorrido toda la tierra observando las cosas que ocurren. Y esto es lo que le comenta a Dios, le dice el Señor, Job 1:8 dice, entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre de toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. La pregunta de Satanás fue sencilla, le dijo, claro, si tú eres bueno con él, tú eres todo bueno todo el tiempo, pero espérate un momentito en el que ya tú no seas bueno con él y verás lo que sucede. Mira lo que le dice Satanás retando a Dios, se atrevió a retar a Dios. Job 1:11 dice, así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene, ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Quédense con esa frase. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Y Dios, ni corto ni perezoso, acepta el reto. Le dice a Satanás, dale pues, vamos a ver qué es lo que sucede con mi siervo Job. ¿Será que Dios estará con Job tanto en las buenas como en las malas? Es lo que veremos a continuación. El resumen de la historia de Job. Job era este hombre sumamente bendecido, tenía muchísimos bienes. Aquí te tengo un listado de las cosas que tenía. Como te decía, era sumamente bendecido, tenía tierra, bienes, de toda clase de cosas. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 bueyes, 500 burras y mucho Bitcoin. O sea, tenía de todo tenía Job. Una gran casa con siervos, tenía de todo. Era un hombre que literalmente no le hacía falta nada. Yo me imagino que cuando era el día del padre, los hijos estaban, ¿qué le regalo a papá si lo tiene todo? Lo tenía todo. Era un hombre feliz, lo tenía todo. Vivía en grande como los reyes, pero muy pronto su vida iba a dar un giro inesperado. Y aquí viene la pregunta. ¿Acaso te va bien porque eres bueno? ¿O cuando te va mal, será porque eres malo? Porque hay veces que tenemos esa relación en nuestra mente de prosperidad
material y prosperidad espiritual. Hay veces que pensamos que una corresponde a la otra, y eso es lo que vamos a estar cuestionándonos esta mañana. Job, como ves, era realmente un tipo ejemplar. Tanto es así de que en lo que vamos leyendo la historia en el libro de Job, en sus 42 capítulos, te vas a dar cuenta de que hay algunos en los que incluso Job se hace un autoexamen. Y mira lo que habla él de él mismo. Job 31:1 dice así: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. O sea, Job desde muy pequeño, desde joven, hizo ese pacto con sus ojos. O sea, era un hombre recto. En el 29:16 vemos que era un padre para los pobres y ayudaba a los extranjeros en necesidad. Era alguien ejemplar dentro de la comunidad, Job. Así que pudiéramos resumir hasta este punto que realmente Job es un hombre bueno, que hace lo bueno delante de Dios. Pero sucede lo impensable. Y aquí es donde entramos a la primera parte de la historia de Job. Job recibe 4 noticias. Y para hacerte el spoiler, todas son malas. Todas son malas. Primera noticia que recibe Job. Llega un mensajero y le dice a Job: tus bueyes fueron robados y mataron a tus trabajadores. Imagínate, está Job sentado allí en la oficina con su taza de café, ya prendió la computadora, abrió el Gmail, está listo para comenzar el día, teléfono cargando, y de repente ¡pum! Entra ahí el siervo a la puerta y le dice eso, le dice: tus bueyes fueron robados y mataron a tus trabajadores. Job 1:14-15 dice así: llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias: sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a todos los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Yo me imagino Job ahí recibiendo la noticia, asustado por lo que pasó. Estamos comenzando fuerte la mañana. Bueno, puedo recuperar ese ganado, contrato nuevos trabajadores, no ha pasado nada. O sea, hay veces que hay días buenos, días malos en el negocio, hay veces que vendes más, hay veces que vendes menos, hay veces que te sale el proyecto o el proyecto no te sale. Así que tranquilo, Job, tranquilo, esto se puede solucionar. Es una pérdida, pero se puede reparar. Dios es bueno. ¿Ok? Sí, el transcurso de la mañana, ya se está tomando su tacita de café, llamando a proveedores para ir cotizando ahí ganado. Cuando de repente llega esta segunda noticia, ¡boom! Se vuelve a abrir la puerta otra vez. Y la segunda noticia es: cayó fuego del cielo y tus ovejas y pastores murieron. Job 1:16 dice: mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia: cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. ¡Wow! Una mañana ajetreada. ¡Qué semana más dura! Esto es una pérdida grande, pero ay, si de repente vendo esta propiedad, rento esta otra, hago este movimiento, saco la plata acá de este plazo fijo, busco un préstamo, de repente me puedo recuperar, puedo trabajar el doble, redoblar horas y poder recuperar ese ganado y esta situación y salir adelante, pues salir adelante. Hay veces de que son años malos, hay veces de que la economía en el país está difícil y se te prenden los bueyes, pero bueno, hay cosas que suceden en la vida, así que vamos a salir adelante. Dios es bueno. Y en eso ya estaba saliendo ya el mensajero de la oficina. Y el bracito de la puerta, no se había terminado de cerrar el brazo de la puerta cuando ¡pum! Entra el otro mensajero. Y le dice esta noticia a Job. Job 1:17. Mientras
Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia: 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. Robaron tus camellos y mataron a tus sirvientes. La tercera noticia. Wow. Yo me imagino que Job ya eran ya las 5 de la tarde y él decía: no, hombre, qué día más difícil. Yo mejor me voy para la casa. Es más, no esperó ni a las 5, se fue de la oficina a las 3. Yo me voy para la casa. Esto está realmente duro. Primero nos roban, después cae fuego del cielo. Al final nada más me he quedado con 3 boboletos ahí, los 3 que sobrevivieron de cada noticia. Veré qué hago, pues veré qué hago. Así que me imagino que él llega a la casa, saluda a su esposa, besito, se sienta en la mesa y a comer y le dice... la esposa le pregunta: mi amor, ¿y cómo te fue el día de hoy? No me lo vas a creer, pero ha pasado de todo. Ha pasado de todo. Nos hemos quedado en la ruina. No sé qué haremos a fin de mes. Literal, todo lo malo que me podía pasar pasó hoy. Pero ya veremos cómo nos arreglamos. Tenemos a nuestros hijos, a nuestras hijas. De repente ya Luisita se pone las pilas y se casa ya con el hijo del vecino. De repente me llevo a mis hijos y al que era más fresco, que no le gustaba arar, lo pongo a arar. A los otros los pongo a hacer contabilidad. Ahí vemos. A lo mejor la más bonita se casa con un billetudo, yo qué sé. Pero ahí terminamos resolviendo y salimos adelante. Tranquila, Dios es bueno. Comienza a cenar ahí tranquilo en la casa, cuando de repente llega la 4ª noticia. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. En otras palabras, un huracán azotó la casa donde estaban todos sus hijos e hijas y todos murieron. Yo me imagino a Job ya destrozado, reclamándole a Dios y diciéndole: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? No entiendo por qué suceden estas cosas. No entiendo por qué todo ha caído una tras vez. A este punto, Señor, ¿por qué? ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado? Pero ¿sabes qué, Dios? Aún así te amo. Job, a este punto de su vida, piensa lo siguiente: estoy totalmente quebrado. Lo más preciado de mi vida, que son mis hijos y mis hijas, mueren. Bueno, pero por lo menos tengo mi esposa y tengo salud. Por lo menos, ¿no? Y mira lo que sucede. Job, capítulo 2, versos 7 al 9. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado en cenizas, se rascaba con un trozo de teja. ¿Te imaginas lo asqueroso y difícil que tuvo que haber sido esa situación? Y encima llega la esposa y le dice, su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿A qué te suenan esas palabras? Era lo mismo que dijo Satanás en el capítulo 1, ¿sí o no? Quítale a Job todo lo que tiene y verás cómo te maldice. Esposas, no sean usadas por el diablo. Está repitiendo las cosas que dice el diablo. Bueno. Job no tiene la menor idea
de que su vida se ha vuelto el escenario de batalla, el campo de batalla de una guerra celestial. Él no tiene la menor idea, él nada más piensa de que está pasando un mal día, está pasando una mala temporada, pero en realidad el cielo y el infierno están luchando en medio de la vida de Job. El reino de los cielos versus el infierno mismo, y todos los ojos de la creación están sobre Job. Pero Job sale victorioso en el primer golpe de Satanás. Mira lo que sale en este versículo, Job capítulo 1, versos 20 al 21. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Esto a veces queda desapercibido, ¿sabes? Es un versículo muy lindo y todo, pero a veces queda desapercibido lo siguiente: que después del capítulo 2 de Job, no volvemos a ver en el Antiguo Testamento más nunca a Satanás hablar. Satanás fue totalmente derrotado por el corazón de este hombre. Este hombre declaró lo bueno que es Dios a pesar de las malas situaciones que estamos pensando. Así que desde ese momento en adelante no vemos más nunca Satanás hablar en las Escrituras. Y sabes, es muy linda esta historia hasta este punto, porque pudiéramos quedar aquí y wow, es un hombre que sobrevivió una situación horrible de su vida y salió victorioso delante de Satanás, declarando que Dios es bueno a pesar de lo que sucede. Pero no terminamos allí. Todavía faltan, estamos apenas en el capítulo 2, todavía faltan muchos más, son 42. Me están viendo con una cara de que, pastor, ¿de verdad vamos a leer todo el libro de Job? Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Hay una enseñanza más profunda dentro del libro de Job, y es lo que está a punto de enfrentar Job, a un enemigo espantoso en medio de tiempos de crisis, y ese es la crítica. La crítica. Porque tiempo de crisis, la crítica puede construir o destruir tu fe. En tiempo de crisis, la crítica puede tanto construir o destruir tu fe. Y aquí entramos entonces a la segunda parte de la historia de Job. La segunda parte de la historia de Job es la interacción que tiene con sus tres amigos, los tres amigos de Job. Y los tres amigos de Job son estos, te los quiero ir presentando. A ver si pasa al siguiente, ahí está. Los tres amigos de Job son estos: Elifaz, Bildad y Zofar. ¿Quién es el tal Elifaz? Elifaz el Tamanita. Es ese amigo que le encantan así las experiencias exóticas, las premoniciones, las energías. El que tiene todos los cristales e inciensos y todas esas cosas. Es ese amigo que le encanta esas cositas. Bildad el suita. Es aquel de las buenas y confiables. No tienes ese amigo que cuando te pasan situaciones siempre tiene como que la típica frase o el típico versículo que te responde para toda situación. Ese es el de las buenas y confiables, el que tiene un versículo para todo y una palabra para todo menos para él. Y el siguiente es Zofar, el naamita. Él sábelo todo, el que conoce más de Dios que el mismo Dios. Yo conozco más a Dios que él mismo. Y vamos a ir viendo poco a poco cuáles son las interacciones de estos tres chifladitos. El primero, Elifaz. Elifaz es el que sugiere que lo que Job está viviendo es porque es un pecador. A ver, Job, lo que te está pasando a lo mejor es porque eres un pecador. A lo mejor, lo sugiero. Job 4, 3 al 5 dice, estas son palabras de Elifaz: antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles. Tus palabras daban apoyo a los que caían. Animabas a
los de rodillas temblorosas. Sin embargo, ahora que las desgracias te acosan, te desanimas, te llenas de miedo cuando te afectan a ti. A lo mejor es que eres un pecador, Job. Job 5:17. Palabras de Elifaz nuevamente. Pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso, Job. A lo mejor, Job, lo que te está pasando es porque eres un pecador. Y así mismo, como viene la interacción con este amigo, llega entonces el otro, Bildad. Bildad es aquel que supone que lo que Job está viviendo es porque es un pecador. En otras palabras, ya no es de que a lo mejor lo que estás viviendo es porque eres un pecador. Este ya está diciendo, lo que estás viviendo debe ser porque eres un pecador. Job 8, del 3 al 6. Palabras de Bildad dice: ¿acaso Dios tuerce la justicia? ¿Tuerce el Todopoderoso lo que es recto? Seguramente tus hijos pecaron contra él, y por eso el castigo estaba bien merecido. Pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Esa parte la resalté porque es muy gracioso de que está diciendo lo mismo que Job era. Pero aún así, Él... No. Dios es justo y recto. Así que si te está pasando eso, debe ser porque eres un pecador. Termina la interacción con Bildad y ahora llega el otro amigo, Zofar. Y Zofar es el peor de todos. El peor de todos. Porque no sugiere que Job es pecador. No supone que Job es pecador, sino que lo afirma. Dice, esto te pasó porque lo eres. Porque eres un pecador. Lo que estás viviendo es por pecador. Job 11, del 5 al 6 dice: si tan solo Dios hablara, si tan solo te dijera lo que piensa, si tan solo te declarara los secretos de la sabiduría, porque la verdadera sabiduría no es un asunto sencillo. Escucha, sin duda Dios te está castigando mucho menos de lo que te mereces. En otras palabras, no, Job, definitivamente eres un pecador. Y dale gracias a Dios de que por lo menos aún sigues vivo, porque lo que a ti te está pasando es porque eres terrible. No hay otra explicación. Lo que estás viviendo es porque eres terrible, Job, terrible. En cada una de estas ocasiones, Job confronta a sus amigos. No creas que se quedaba calladito ahí nada más escuchándolos, ahí sentadito, rascándose con la teja. No, los confronta. Algunas veces les responde con frustración, otras veces con enojo y otras con dolor, porque lo que le está diciendo no son palabras sencillas de escuchar cuando estás pasando por una situación como la que está atravesando Job. Incluso hay ocasiones en las que vemos que hasta Job se desquita con Dios, porque llega la amargura a tal intensidad al corazón de Job por lo que está pasando, que decide igualmente cuestionar y atacar a Dios por lo que está viviendo. Ahora quiero hacer un pequeño ejercicio contigo. Cierra tus ojos por un instante. Y quiero que te imagines en aquella situación, ya sea en esta temporada o en el pasado que viviste, que definitivamente te superó. Que definitivamente ha sido el momento más doloroso y más complicado de tu vida. Tu momento Job. Recuerda, habrá sido este año, a comienzos de año, habrá sido en el 2020, con todo lo que vivimos de pandemia. O quizás cuando eras mucho más pequeño, mucho más pequeña, y que pasaste por una temporada de verdadero dolor. ¿Cuál fue tu respuesta a Dios en ese momento? Recuérdalo por un instante.
Y así con los ojos cerrados quiero leerte estas palabras que Job le dice a Dios. Clamo a ti, oh Dios, pero no respondes. Estoy delante de ti, pero ni siquiera miras. Te has vuelto cruel conmigo. Utilizas tu poder para atormentarme. Me lanzas al torbellino y me destruyes en la tormenta. Y sé que me envías a la muerte, al destino de todos los que viven. ¿Fueron esas las palabras a lo mejor o similares que le habrás dicho a Dios en ese momento? Puedes abrir tus ojos. ¿Sabes? El tema importante del libro de Job es que, aunque no lo creas, hasta este punto de la historia, todos, absolutamente todos, están equivocados. Ninguno tiene la razón. Todos están absolutamente equivocados acerca de lo que ellos asumen que Dios está haciendo en este momento. Todos, ninguno tiene la razón. Job no tiene la razón, su esposa no tiene la razón, Elifaz, Bildad, Zofar, ninguno tiene la razón. Todos están total y completamente equivocados acerca de asumir lo que han asumido acerca de Dios. Porque hasta este punto todos hemos juzgado la situación de Job sin conocer realmente los detalles. Estamos viendo solamente lo superficial de la situación de Job. Qué ridículo sería, ¿verdad? Juzgar algo o a alguien sin conocer los detalles, ¿verdad? Sería tonto juzgar a algo o a alguien sin conocer los detalles. Y para nuestra sorpresa, entra Dios en escena, se manifiesta y Job cae en manos de Dios. Eso lo vemos a partir del capítulo 38. Dios le dice lo siguiente a Job, le dice: mira Job, he estado escuchando todo lo que has vivido hasta el momento. Yo lo sé todo y lo veo todo. Y he escuchado todo lo que has vivido, pero ahora yo quiero hacerte un par de preguntas a ti. Sí, así como tú me has preguntado, Job, que dónde estoy en medio de todo esto, que qué ha pasado, si te he abandonado y tal y tal. Yo quiero hacerte ahora un par de preguntas, Job. Y aquí te tengo algunas registradas, algunas de las preguntas que Dios le hace a Job. La primera pregunta que le hace Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos del mundo? Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. La segunda pregunta: ¿dónde estabas tú cuando diseñé lo vasto del universo? Job 38:31. ¿Puedes tú guiar el movimiento de las estrellas y atar el grupo de las Pléyades o aflojar las cuerdas de Orión, Job? ¿Tú puedes hacer eso, Job? ¿Dónde estabas tú cuando diseñé lo vasto del universo? Y la tercera pregunta: ¿dónde estabas tú cuando diseñé lo más mínimo de la creación? Job 39:1. Es Dios preguntándole a Job: ¿sabes cuándo dan a luz las cabras salvajes? ¿Has visto nacer a los ciervos en su ambiente natural? ¿Sí o no, Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todo esto? Y es increíble porque es un vistazo
a la creación entera, a darnos cuenta de que Dios está presente tanto en lo vasto, en lo infinito, como en los pequeños detalles. Y le hace todas estas preguntas a Job. Y Dios le dice a Job: ¿ves, Job? No lo sabes. No lo sabes. No sabes cómo funcionan las cosas, Job. No sabes cómo manejo el universo, cómo manejo lo material. Si no sabes cómo manejo el universo entero y lo material, ¿cómo puedes asumir que sabes cómo manejo lo espiritual? ¿Cómo, Job? Y vemos en Job 40, del 3 al 5. Entonces Job respondió al Señor: no soy nada. ¿Cómo pudiera yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado. No tengo nada más que decir. Y aquí vamos al versículo del comienzo, Job 42:5. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Hasta este punto de la historia vemos que Job asumía mucho de Dios. Sus amigos, su esposa, todos asumían mucho de Dios. Y sabes, para serte honesto, hay situaciones y hay momentos en la vida en las que yo he asumido mucho de Dios. En el que he pensado que, bueno, Dios actuará así, lo más seguro. O bueno, si estas cosas me están sucediendo y me están pasando, es porque quizás no sea el más apreciado por Dios y me tiene un poquito olvidado, Señor. Seamos honestos, todos en algún momento de nuestra vida hemos pensado así, ¿sí o no? Y Job se enfrenta a esta realidad de que ciertamente Dios está mucho más cerca de lo que imaginamos. De que a pesar de que piensas que por lo que estás viviendo y estás atravesando es porque Dios te ha dado la espalda, pero no es así. Hay muchas veces que nuestra oración ha sido mal dirigida. Hay veces que nosotros oramos y le pedimos al Señor: Señor, manifiéstate, quiero verte aquí en esta situación, ven a mi vida, ven aquí ahora. Y yo me imagino a Dios parado ahí en la esquina, pero si estoy aquí. Muchas veces nuestra oración a veces es mal dirigida, porque en vez de orar: Señor, manifiéstate, tienes que orar: Señor, déjame verte. Déjame tener un corazón sensible para saber que estás aquí, en medio de mi dolor, en medio de mi situación. Porque sabes, no todo el tiempo, y esto va a chocar un poquito, no todo el tiempo Dios sana, pero te fortalece en medio de la enfermedad. No todo el tiempo Dios salda deudas, pero te toma de la mano en medio de la escasez. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso, Señor? Más adelante vemos que Job es restaurado por completo. Todo lo que perdió fue liberado en el momento que hizo lo que a veces a muchos nos cuesta hacer. Oró por sus amigos. Perdonó y oró por sus amigos. Job 42:10 dice: cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que tenía. El doble de lo que tenía. Esta es una lección súper importante, porque hay veces que nosotros pensamos que la situación está trabada porque Dios es malo, pero no es así. A veces es nuestra falta de perdón ante las situaciones de la vida. A veces es estar ahí agarrado al resentimiento y no querer soltarlo. No creo que aquí hemos pasado peores cosas que Job. Pero él conoció a un Dios que está presente en medio de la dificultad y el dolor. ¿Y qué hizo? Perdonó. Eso es el corazón de Dios.
perdonó a sus amigos y todo se le fue restaurado. Y es casi que escalofriante ver lo preciso y exacto al milímetro que fue Dios, porque todo se lo dio el doble. Si sigues leyendo después en los siguientes versículos te vas a dar cuenta de lo siguiente. Aquí te lo resumí en una tabla para no ir por todos los versículos, pero en el capítulo 1 vemos que nos están hablando sobre todas las cosas que tenía Job, y en el capítulo 42 sobre todo lo que Dios le dio el doble. Al comienzo él tenía 7,000 ovejas, ahora en el capítulo 42 vemos que tiene 14,000 ovejas. Al comienzo tenía 3,000 camellos, en el 42 6,000 camellos, exactamente el doble, ¿verdad? Sígame con la cuenta. 500 bueyes, pero después acá en el 42 1,000 bueyes. En el siguiente 500 burras, y en el 42 tenía 1,000 burras, exactamente el doble. Seguimos la cuenta. En el primero tenía 7 hijos y 3 hijas, y en el 42 tenía... ¿Me cambié la diapositiva? No, está bien, ¿verdad? 7 hijos y 3 hijas. Resáltame eso porque la cuenta no me está saliendo. Espérate. 7,000, 14,000, 3,000, 6,000, 500, 1,000, 500, 1,000, 7, 3 y 3. Hay un error aquí, ¿eh? Y mira, este es el pequeño detalle. Desde un inicio que a veces no solemos notar, Job ciertamente perdió ovejas, camellos, bueyes y burras. Así que Dios le dio el doble. Pero ¿sabes qué? Job jamás perdió a sus hijos. Jamás perdió a sus hijos e hijas. Sí murieron, pero jamás los perdió. ¿Sabes a qué me refiero? Job en ese momento realiza en su mente por qué no están ese doble de hijos e hijas. Porque ¿cómo puedes perder a alguien si sabes exactamente dónde está? Por eso Dios le da la misma cantidad de hijos e hijas. Porque yo me imagino que seguramente en algún punto de la vida de Job, a avanzada edad, ya en su cama, en su lecho, a punto de respirar su último aliento en la tierra, tuvo que haber cerrado sus ojos y haberlos abierto nuevamente en el cielo, y haber visto delante de él 14 hijos y 6 hijas. Porque así es el Señor de hermoso, nada se le escapa. Si no están contigo ahora, no están perdidos, están con Él. Con Dios nada es pérdida, todo es ganancia. Amén. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor? Hay 3 lecciones importantes que nos deja la historia de Job, y la primera es que hace falta tener experiencias con Dios para saber quién es Dios realmente. Porque de oídas lo podemos conocer, pero es necesario tener una experiencia para que tus ojos lo vean. En la segunda lección, Dios está con nosotros en las buenas y en las malas. Sí, Dios estuvo con Job, tanto en las buenas y en las malas, porque nada se perdió de la vida de Job. Nunca se había apartado Dios del lado de Job. Y la tercera lección, las pruebas no son únicamente escenarios de Dios para probar nuestra fe, sino que son escenarios para que probemos su fidelidad.
porque Él es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Tenemos un Dios maravilloso, maravilloso, que en las buenas y en las malas está con nosotros en cada paso a lo largo de nuestra vida, está pendiente de cada detalle. Su fidelidad, poder y amor jamás se apartan de tu camino. Él está contigo.